Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por esta invitación. Y muchas gracias, Pamela. Sabemos que tuviste que salir, estás en Chihuahua, toda la suerte del mundo. Y bueno, aquí estamos como equipo para coordinar este comité. Hemos tenido un día y medio de excelentes conferencias. A mí me toca en este momento coordinar el Comité 16, Movilización y Rastreabilidad de los Animales, Productos y Subproductos. A lo largo con esta globalización, es muy importante, yo creo, este comité, puesto que nos damos a la tarea de ver qué problemática hay en todo esto que es movilización y trazabilidad. Sabemos de antemano que si vendemos, movilizamos, si compramos, movilizamos. El día de hoy tenemos 3 ponencias muy importantes, ¿sí? Que vamos a empezar con el doctor Alberto Malda, el cual nos va a hablar de algo que se ha tocado muy poco. El día de ayer veía yo en la ponencia de bienestar animal cómo le están dando enfoque a los equinos. Sí, y precisamente el doctor Malda, que es especialista en equinos, nos viene a dar una ponencia relacionada a propuesta de un sistema nacional para el control de la movilización de equinos en México. Y voy a tener el gusto de presentar una breve semblanza del doctor Alberto Malda Maza. Él es médico veterinario egresado de la UNAM, director general de una empresa dedicada a la importación y exportación de caballos vía aérea por más de 30 años, miembro del Comité Veterinario de la Federación Ecuestre Mexicana, miembro del Comité de Salud y Producción Equina, y es médico veterinario responsable autorizado en el área de unidades de producción equina. Doctor Malda, es un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por participar. Y sin otro tema que tratar, le damos la entrada al doctor Malda. Muchas gracias y bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. La propuesta y el tema de esta tarde es hacer una propuesta de un sistema nacional para el control de la movilización en equinos en México. Desgraciadamente no tenemos ningún tipo de control por el momento, ¿sí? Para la movilización de los equinos. Existe desde hace tiempo, tenemos el pasaporte equino, pero el cual pues, no es obligatorio, ¿no? El pasaporte sanitario. No contamos con ningún punto de inspección para equinos, ¿sí? Pueden transitar los equinos libremente por todo el territorio nacional. Y como les mencionaba, el pasaporte sanitario de identificación para caballos de deporte y espectáculo, que tampoco es obligatorio, es el único, con lo único que contamos realmente para poder movilizar a los caballos, ¿sí? No existe ninguna norma oficial mexicana para los caballos. Existía la 019 de Garrapata, que se volvió un acuerdo, pero los equinos los podemos mover a diestra y siniestra, desgraciadamente, como sea, sin ningún problema. Tampoco tenemos obligatorio ningún tipo de identificación. Oye, para Alberto, caballos. perdón por la interrupción. ¿Tú vas a pasar la ponencia? Sí. Ah, ok. Muchas gracias. Gracias. Tampoco tenemos ningún tipo de identificación, obligatoria para los caballos. Existen varias. Una es la reseña, que es marcar las partes blancas, los remolinos, etcétera, las marcas en la cabeza, etcétera, de los caballos. La otra es con fierro caliente, el cual puede ser alterado. Fierro en frío también, que puede llegar a ser alterado, y el tatuaje en el belfo superior. Estos ya no se utilizan realmente mucho, solo en algunos criaderos en Europa se sigue utilizando,
pero más que para saber la propiedad del caballo es la raza, ¿sí? El criadero de dónde están saliendo los caballos. Lo que ya se utiliza, y sí, mundialmente, es el microchip. De hecho, caballos para poder viajar a Europa o caballos que puedan venir de Europa, es obligatorio ya el microchip, ¿sí? Y es la identificación a nivel mundial que se está utilizando. ¿Y qué es lo que nos pasa? ¿Por qué parte de los antecedentes? Hemos tenido, y por lo cual la propuesta que estamos haciendo ahorita, hemos tenido varios casos de anemia infecciosa equina en el país. Desgraciadamente no está dentro de la ley de salud animal el tener que sacrificarlos. Pero como muchos saben, la anemia infecciosa equina es una enfermedad que es muy fácil de transmitir y que no tiene ni siquiera forma de poderla medio ayudar a los caballos. Hay quienes ofrecen, no, yo les voy a poner oxígeno y les voy a poner no sé qué y les voy a poner no sé cuál. La verdad, todo eso es mentira. No hay absolutamente nada, ¿sí? Hasta el día de hoy, en todo el mundo que nos haya demostrado que realmente podemos salvar a un caballo con anemia infecciosa equina, ¿sí? Ya que está enfermo. Y lo que sí es muy seguro es que se la podemos transmitir a todos los demás animales que estén cerca o que estén conviviendo con ellos. Al no tener, como les mencionaba, ningún tipo de regulación para el sacrificio, ¿sí? Los propietarios no se sienten obligados a tener que sacrificar a los caballos. Entonces, nosotros les pedimos, oye, hay que sacrificarlo, es por el bien de tus otros animales, es por el bien de todos los equinos del país, la sanidad nacional, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dicen, ok, sí, déjame pensar. En el déjame pensarlo, ¿sí? Los señores ya se lo llevaron a otro lado. No hay manera de saber a dónde se fueron los caballos, no hay manera de tener una idea de qué es lo que pasa con esos caballos, ni mucho menos, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, al no tener nosotros ningún tipo de regulación para la movilización o de alguna identificación obligatoria para estos caballos, que si en alguna de las casetas o a donde llegan los caballos pudiéramos nosotros reconocer, ¿sí? Aquí ya le leí el microchip y este caballo venía del Estado de México y ahora se encuentra en Guanajuato, ¿sí? Vamos a ver, este caballo es el caballo positivo que ya se había reportado anteriormente, ¿sí? Para poderlo, pues, darle el seguimiento, saber por dónde pasó, tratar de cuarentenar esos lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, al no tener nosotros ninguna regulación por la movilización o por la identificación de los caballos, ¿sí? Tuvimos ya problemas con la Unión Europea. De hecho, la Unión Europea se exportaba una cantidad muy grande de carne, ¿sí? De carne de caballo para el consumo humano. Esta carne, estas exportaciones se cerraron cuando tuvimos una auditoría, ¿sí? Que fue realizada en septiembre de 2012. Se identificaron una serie de deficiencias y de controles en los movimientos de equinos, ¿sí? Y se cerró la exportación tanto de carne como de caballos vivos, semen, embriones, etcétera. Antes, unos años antes, 4 años antes, había venido en el 2008, se hizo un programa piloto para identificación de caballos. Un programa piloto que lo hizo la Unión Europea en conjunto con la Secretaría de Agricultura aquí en México. Ese programa piloto era chipear a todos los caballos, que supiéramos que iban a ir a un rastro, ¿sí? Ir a algunas comunidades, a algunos pueblos, etcétera, donde supiéramos que había caballos que eran posibles o eran candidatos para irse a los rastros. Y en los rastros realmente checar si los caballos estaban llegando con ese microchip o no.
¿Qué tal? Se Perdón realizó, otra vez, Alberto. Me están perdón, preguntando si vas a presentar la ponencia o es una relatoría solamente, para que me digas, por favor. ¿cómo? ¿No están pasando las diapositivas? Perdón. ¿No están pasando las diapositivas? Ah, Chihuahua. A ver, permíteme. Listo, doctor. ¿En qué número de lámina iba usted? Y vamos en la... Si quiere irles pasando todas para que vean más o menos de qué se trataba, por favor. Y paramos en la... Le voy a decir en qué número era. En la sexta. Donde está el avión. Adelante, doctor. Que nos diga yo. Ok. Disculpen, no sé por qué. Según yo aquí la estaba compartiendo. Mil disculpas. No se preocupe. Usted me indica cuando sea la Sí, siguiente. sí, Gracias. muchas gracias. Como les mencionaba, en 2008 se hizo un programa piloto para tratar de identificar a todos los caballos que iban a llegar a los rastros, iban a ser sacrificados para exportar toda esa carne a la Unión Europea para consumo humano. Se comenzó a hacer, tuvo bastante éxito, se llegaron a poner chips a más de 4,000 équidos entre burros, mulas, caballos, burdéganos, etcétera. Estos llegaron bien a rastro, se continuó haciendo esto con los chips que teníamos, que habían traído la Unión Europea, y desgraciadamente ya después no se le dio el seguimiento. Al no darse seguimiento ya aquí en México, fue cuando en septiembre se hizo la auditoría, se vio que no se estaba identificando tampoco animales vivos, todo lo de semen y embriones, ¿sí? Y por estas deficiencias, la siguiente, por favor. La Unión Europea, la siguiente lámina, por favor. La Unión Europea impuso suspensión de las importaciones en México, ¿sí? Al haber impuesto esas suspensiones, nosotros ya no teníamos forma de llegar a la Unión Europea más que yéndonos por Estados Unidos. Al nosotros estar detenidos y ir a Estados Unidos eran 40 días, no poder recibir caballos en México para concursos, etcétera, etcétera, etcétera. Contamos el día de hoy con el pasaporte sanitario de identificación para caballos, de deportes y espectáculos. Sí es un buen elemento, ¿sí? Desgraciadamente, con este pasaporte, ¿sí? No tenemos la obligación de tener absolutamente nada sanitario, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna norma para hacer esto obligatorio. Entonces, sí, ese pasaporte nos da, tiene un número de folio, el nombre del caballo, tiene la ficha, la ficha o el diagrama del caballo, cómo se debe de ir poniendo, y también vienen los cuadros para poner los tratamientos de desparasitantes o los tratamientos de cualquier otro tipo de lesiones, de vacunaciones o de tratamientos, ¿no? Desparasitaciones, etcétera. Como les digo, es únicamente el diagrama, sí se le puede aplicar el microchip, pero vuelvo a lo mismo, no tenemos ninguna obligación para poner ese microchip. La siguiente, por favor. En este pasaporte sanitario, ¿sí?
Tenemos también la descripción detallada del caballo, del propietario, del médico veterinario que está autorizando o está haciendo este pasaporte, ¿sí? Los domicilios, el domicilio del caballo, etcétera. Mismos cosas que vamos a tener más adelante y, como les digo, es un control voluntario, ¿sí? El que se está haciendo en este momento con este pasaporte sanitario. La siguiente, por favor. Nuestra propuesta es, en la Federación Ecuestre Mexicana, ¿sí? Existe un pasaporte que se utiliza cada vez que los caballos van a concursar. Para poder entrar a algún concurso, ¿sí? Se necesita de este pasaporte. Existe el pasaporte de la Federación Ecuestre Mexicana y el de la Federación Ecuestre Internacional, que realmente es el mismo y solicitan las mismas cosas. Por ejemplo, la identificación, como les mencionaba, en donde se tienen que poner todas las marcas del caballo, ¿sí? Las marcas blancas de la cabeza, de las patas, los remolinos, si es que llegan a tener algún tipo de remolino, los cascos, depende de cómo estén, etcétera. Todo eso, sí, va a venir escrito, ¿sí? No nada más en el gráfico, se tiene que escribir en cada uno de los renglones, en la pata derecha, pata izquierda, mano derecha, ajá, hasta dónde llega a tener ese color blanco o si no lo tiene. Ajá, todo el cuerpo y la cabeza también viene una descripción. Viene la descripción, viene la fecha de nacimiento del caballo, viene el sexo, el color, algunas otras señas particulares, la raza, el nombre de los padres, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y muy importante, el número de microchip. Y que aquí sí es obligatorio. La siguiente. También para nosotros poder ir a algún concurso ecuestre, algún concurso que esté avalado por la Federación Ecuestre Mexicana, necesitamos una prueba de anemia infecciosa equina que tenga por lo menos 6 meses. No puede ser de más de 6 meses la última prueba. Y tiene que haber hecho, se tiene que haber hecho en un laboratorio oficial. En México tenemos únicamente el laboratorio oficial de Tecámac, ¿sí? El SENASA, pero también se les permite, cuando son caballos importados, que la prueba que traigan de anemia infecciosa equina sea válida para poderla utilizar durante la vigencia que ésta tenga. Y lo hacemos como oficial, ¿sí? Porque la autoridad mexicana la está avalando, ¿sí? Como una prueba oficial del país del que viene. Entonces, a los 6 meses, claro, se le vuelve a hacer su prueba nueva, ¿sí? Y se asienta siempre en el pasaporte. La siguiente, por favor. Otra que es obligatoria que tenemos que poner es la vacuna de influenza equina, que también esa nos la hace obligatoria la Federación Ecuestre Internacional y la Federación Ecuestre Mexicana. Les repito, si no tenemos todos estos elementos, que es el pasaporte vigente, la prueba de Coggins, la vacuna de influenza, el microchip, los caballos no pueden entrar a concursar. Entonces, nosotros nuestra intención y lo que queremos es que en los pasaportes que tenemos, este es un pasaporte físico de la Federación Ecuestre Mexicana, ¿sí? Todo lo que les he estado enseñando, aquí viene, por ejemplo, lo del el caballito, dónde viene la descripción, etcétera. Pero en este pasaporte, ¿sí? ¿Podemos poner la siguiente, por favor? En este pasaporte viene en la última hoja una validación, ¿sí? Que nuestra intención era que la Secretaría de Agricultura nos ponga un sello en esa última hoja del pasaporte, ¿sí? En el cual nos asigna un número y nosotros, me refiero a nosotros, Federación Ecuestre Mexicana y los agremiados, vamos a estar obligados
a que cada vez que hagamos un movimiento con ese caballo, lo vamos a reportar a la hoja de Senacica. Así como se hace con el pasaporte sanitario que nos entregan ellos, lo haríamos con este pasaporte. Van a decir, bueno, ¿y por qué no mejor, sí, sacas el otro pasaporte aparte del pasaporte de la FEM? Porque todos los propietarios van a decir, ¿para qué voy a sacar un segundo pasaporte, sí, que además sanitariamente no me va a servir? Si a mí este pasaporte que ya tengo de la Federación Ecuestre Mexicana, tú me lo validas con un número y me obligas a yo siempre estar dando aviso de los movimientos que tengan mis caballos, pues lo voy a hacer. De otra forma, me voy sin nada y seguimos teniendo cero control en las movilizaciones nacionales. Entonces, también nosotros, Federación Ecuestre Mexicana, estamos comprometidos a que en algún momento dado, aleatoriamente en los concursos, nosotros le solicitemos a los propietarios, oye, déjame ver tu copia del aviso que diste de movilización de tu caballo porque viniste de la Ciudad de México a Querétaro. Ajá. Y lógicamente a la misma secretaría siempre darles toda la información que se solicite. La siguiente, por favor. La propuesta de cómo realizarlo o parte de cómo se realiza hasta el momento son los primeros 3 puntos, ¿no? El propietario realiza una solicitud de pasaporte a la Federación Ecuestre Mexicana. Ajá. Se le entrega el pasaporte, un médico veterinario aprobado por la Federación Ecuestre Mexicana es quien tiene que llenar el pasaporte. Un médico veterinario aprobado por la Federación Ecuestre Mexicana es quien tiene que hacer la prueba de anemia infecciosa equina, ¿sí? Ya que le entregan el pasaporte, tenemos la prueba de anemia infecciosa equina que fue realizada por un médico aprobado, ¿sí? Y se llena el pasaporte, ajá, se le aplica el microchip, la vacuna y se asienta lo de la prueba de anemia infecciosa equina. La federación expide ese pasaporte, se lo entrega ya al propietario. Nosotros, hasta ahí es como es hoy normal y lo que sucede con los pasaportes de los caballos. Nosotros estamos ofreciendo como federación que al momento de tener ese pasaporte, antes de entregárselo al propietario, nosotros le sacamos copia de donde viene el diagrama, de donde vienen las pruebas, de donde viene la vacunación, ¿sí? En el diagrama también ya viene el microchip y de la carátula para que vean qué número es, ¿sí? Se lo entregamos nosotros con esas copias y lo que les mencionaba, la secretaría, la Senacica, nos pone aquí un sello o un número oficial con el cual va a ser el número de pasaporte de ese caballo y con el cual nosotros vamos a hacer el reporte de la movilización, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, ya el propietario teniendo ese número, realiza uno el trámite de aviso de movilización a SADER por la computadora, como se hace con el pasaporte que se tiene, y el día que SADER, Senacica nos solicite la información, nosotros, Federación Ecuestre Mexicana, estamos comprometidos a enviarle lo que ellos nos requieran. Esto pensando en que la Federación Ecuestre es quien tiene ahorita estos pasaportes y de las pocas asociaciones o federaciones que está haciendo obligatorio un pasaporte con estas características sanitarias. Esto creo que lo podemos después desplazar a caballos pura sangre de carrera, a caballos cuartos de milla, a españoles, a lusitanos, etcétera. Ir buscando después algunas asociaciones o federaciones que se unan a esto que va a ser la sanidad y que les va a convenir lógicamente a todas las federaciones, a todos los particulares, ¿sí? Esa es nuestra propuesta. Ojalá que si tienen alguna duda, estoy para servirles. La siguiente, por favor. Creo que sí. Era todo. Sí, es todo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alberto. Muy interesante la plática. Yo creo que hay mucho por hacer. Tocaste un tema muy importante. Tenemos que hacer sinergia, tenemos que hacer equipo con el SENACICA y precisamente con esa propuesta que dices, convocar a un grupo importante de las diferentes federaciones. Nos tocaría participar contigo, los que sean necesarios, y hacer esta propuesta que estás diciendo, precisamente para tener una trazabilidad y tratar de evitar enfermedades en los equinos. Sí, yo creo que esa parte sería que nos sentáramos al seno del comité de Alberto, proponer una reunión con Senacica y de primera mano decirles, ¿sabes qué? Tenemos esa propuesta. ¿Cómo le hacemos, señores, para que de manera conjunta entre el sector oficial, que es el Senacica, y la federación, como primer punto, logren tener una reunión y empezar a arrasar el papel y el lápiz precisamente para que salga una propuesta más firme? Te hablo de algo que sí conozco, que es el aviso de movilización en porcinos, que se está ocupando. Hay una trazabilidad, cuando menos se sabe de dónde salen los animales y a dónde llegaron. Esa sería como algo que ya se está haciendo y sería bueno tomar esa base para que se pudiera aplicar en equinos. ¿Qué opinas, Alberto? Sí, definitivamente. Definitivamente yo creo que eso es básico. Nosotros en un principio con el pasaporte equino, el pasaporte sanitario y de identificación para caballos de deporte y espectáculo, la primera vez que salió sí venía lo de la prueba de anemia y venía lo de la vacuna, que lo habíamos trabajado en el comité de equinos durante muchos años, ¿sí? Para tratar de que saliera ese pasaporte. Desgraciadamente, cuando sale, y volvemos a lo mismo, no había normas oficiales, entonces se tuvo que modificar y quitar el que fuera obligatorio, ¿sí? El tener la vacuna y el tener la prueba, ¿sí? De Cognizant. Pero se sigue haciendo el reporte de movilización, o en su época se estuvo haciendo ese reporte de movilización, y yo creo que si trabajamos en conjunto, como bien lo dices, vamos a estar, nos va a ir perfectamente bien, y más con la experiencia, como mencionas tú, que tienen ustedes ya ahorita con lo de movilización de porcinos, ¿no? Así es, Alberto. Yo creo que esa parte sería proponer con Senacica, eso que tú bien comentas, con toda esa experiencia que ya manejas, ver de qué manera se puede conjuntar esto con toda la tecnología que tiene el Senacica, y podríamos cerrar esa pinza haciendo prueba piloto con la Federación Ecuestre Mexicana, dándole seguimiento a un evento con atletas que son los que manejan ustedes, de dónde salió, a dónde llegó y posteriormente que haya regresado. ¿Cuánto tiempo estuvo en el evento? Que ahí le den la información y posteriormente cómo volvió a regresar a su lugar de origen. Con esa movilización tendríamos información muy, muy importante. Pero necesitamos hacer un equipo en todos esos eventos, que haya un médico responsable donde va a recibir esos caballos, toma esa información de que llegó ahí y posteriormente el médico responsable que expidió el aviso, que volvió a regresar a su origen, ¿sí? Eso sería, en términos generales, un buen planteamiento que le podíamos hacer al Senacica, y yo creo que está en la mejor manera de aplicar esto en beneficio de los productores, en beneficio de los propietarios, que se nos olvidó mencionar, son animales de alta estima, por eso casi nadie los quiere sacrificar. Exactamente. Y sí, cada vez que llegan los caballos, o sea, siempre tenemos a un médico federado en todos los concursos, que es quien revisa todos los pasaportes a la llegada. Entonces, ahí va a ser muy fácil. El caballo que tenga su número de movilización, su número en el pasaporte para movilización, va a tener que llegar con su pasaporte y su hojita de movilización, la cual no tiene ningún problema, y creo que va a ser muy fácil poder tener ese control por parte de la Federación Ecuestre Mexicana. Tal vez en un principio va a ser un poquito difícil, pero yo le veo muchas probabilidades de que esto funcione muy bien. Todos los cambios son complicados, pero si ponemos las bases sólidas, Alberto, como ya las tienes tú, y de manera conjunta todos los que participamos en este comité, más el Senacica, yo creo que podemos tener un buen proyecto y
ir avanzando, hacer las pruebas piloto que sean necesarias en bien de la Federación Ecuestre y de los equinos. Sí. Perfecto, sí. Muchísimas gracias, Alberto. Excelente. Gracias. Las preguntas de los que están ahorita en el chat las vamos a tomar y en su momento se las vamos a pasar a cada uno de los presentadores, de los ponentes. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Sí. Muchas gracias, señores, los que están en el chat, los que están ahorita atentos a esta presentación. Nuestro siguiente ponente es el doctor Otón Reynoso Campos. Nos va a dar una ponencia sobre trazabilidad de los bovinos en México. En esta parte, el doctor Otón tiene una gran experiencia en toda esta parte. Nos ha tocado estar en diferentes eventos, en diferentes reuniones y pláticas. Y algo que conoce muy bien el doctor Otón. En esta globalización a nivel mundial, la exigencia entre los consumidores cada vez es mayor. El consumidor quiere saber de dónde salió, en dónde se movió, cómo se sacrificó con el menor daño posible, cómo se procesó, en dónde se vendió y qué es lo que se está teniendo en la mesa de cada uno de nosotros. Por esa parte, yo creo que es fundamental la plática que va a dar el doctor Otón, que nos va a dar un panorama de cómo se está haciendo este sistema de trazabilidad en esta parte de inicio con los bovinos y retomando que en México ya tenemos un acuerdo que salió publicado en febrero de este año y que el gobierno quiere conjuntar todos esos eslabones que tiene la trazabilidad precisamente para darle una confianza más al consumidor y en los mercados internacionales mostrar que en México sabemos hacer muy bien las cosas. Otón, muchísimas gracias. Antes que nada, me permito presentar una breve semblanza del doctor Otón. ¿Sí? El doctor Otón Reynoso Campos es médico veterinario por la Universidad Autónoma de México, con estudios de posgrado a nivel maestría en la UNAM y doctorado en la Universidad de Cornell University, Estados Unidos. Entre sus actividades profesionales, ha sido investigador titular C del INIFA, director de los Centros Estatales de Investigación Agropecuaria y Forestal de los estados de Nayarit y Tabasco, director del Centro de Investigación Pecuaria del estado de Jalisco, profesor titular en el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara, coordinador de las mesas de análisis de proyectos del CONACYT en las regiones norte y occidente, coordinador y miembro del Subcomité de Movilización y Trazabilidad de los Animales, Productos y Subproductos del CONASA, que es donde estamos, ¿sí? Miembro del Subcomité de Identificación Internacional, y actualmente coordinador del Comité Técnico del Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado, SINIGA. Gracias, doctor. Gracias por tu participación y bienvenido. Muy amable, Enrique, y muy buenas tardes a todos. Y me da mucho gusto ver en la lista de los participantes a muchos amigos, a los cuales les envío un muy cordial saludo. Como bien mencionó Enrique, el tema va a estar directamente relacionado con lo que es trazabilidad de la especie bovina. Cabe aclarar que esfuerzos similares se están trabajando con otras especies, pero por ahorita, de acuerdo a la norma oficial mexicana 001, los bovinos y las colmenas son los que Doctor, directamente... disculpe la interrupción. Dígame. Usted tiene su presentación porque no la estamos viendo. Sí, no, todavía no la pongo, pero la voy a empezar a compartir en este momento. ¿La ven todos? Ya, correcto. Muchas gracias. Gracias. Les decía que trabajamos simultáneamente con otras especies, siempre de la mano de la autoridad sanitaria del SENASICA, para atender no solamente los aspectos de identificación, sino también los relacionados a aquellos con la trazabilidad de los bovinos, en especial que esta plática abarca. A mí me gustaría empezar simplemente y reconociendo que casi todos los asistentes conocen del tema,
o han oído del tema, pero la Ley de Sanidad Federal de Sanidad Animal establece específicamente cuál es la definición de trazabilidad, y esto para crear el entorno de lo que estamos hablando. Y la Ley Federal de Sanidad Animal la define como la serie de actividades técnicas y administrativas sistematizadas que permiten registrar los procesos relacionados con el nacimiento, la crianza, la engorda, reproducción, sacrificio y procesamiento de un animal, así como de los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por estos hasta su consumo final, identificando en cada etapa su ubicación espacial y, en su caso, los factores de riesgo sanitario o sanitario de contaminación que pueden estar presentes en cada una de las actividades. Esto es lo que dice la Ley Federal de Sanidad Animal, vigente en México, y totalmente de acuerdo con su reglamento. Como un antecedente, todos recordarán y muestro un mapa de los antecedentes sanitarios o eventos catastróficos, en cierta manera, que se han presentado en el mundo relacionados con la salud animal. Ustedes recordarán el caso de la encefalopatía esponjosa bovina, la crisis de fiebre aftosa, la presentación del virus H1N1, la fiebre porcina, eventos de contaminación de alimentos y contaminación por salmonela. Todos estos antecedentes despertaron la idea del concepto de trazabilidad animal aplicado a la salud animal, a los animales. El concepto como tal existía anteriormente, pero era más aplicado a cuestiones de procesos de prácticamente muchos sectores de la industria. El mapa lo que demuestra es el estatus que actualmente se tiene la Organización Internacional de Epizootlias respecto a la fiebre aftosa. Pero mapas similares pudiésemos describir respecto a cada una de las enfermedades. Con este antecedente, quisiera yo visitar cuál es el objetivo de la trazabilidad, independientemente de aquellos que obligadamente nos imponen los mercados internacionales. Esto quiere decir que casi todos los países que tienen establecidos sistemas de trazabilidad y que están funcionando adecuadamente, los han incorporado como requisitos para el intercambio comercial entre los que compran y los que venden. México, como el séptimo o sexto país productor de carne de bovino, pues está muy interesado en esos mercados que generalmente son mercados premium, cuyos precios por la carne o por los animales representan una ventaja estratégica para nosotros. ¿Cómo funciona, pues, como herramienta esta trazabilidad? En principio, todos estamos de acuerdo que que se toma como las bases para proteger la salud de los consumidores de los productos pecuarios. Su interés es proteger el patrimonio sanitario de sus hatos ganaderos, apoyar los procesos de comercialización nacional e internacional, suministrar información, como bien mencionada Amalda y Enrique, al consumidor que cada día se está volviendo más exigente, y proporcionar productos definidos en mercados específicos. A final de cuentas, un proceso bien implementado de trazabilidad, independientemente del producto, lo que tiene que lograr a final de cuentas es que cada uno de los participantes en la cadena de producción tome su responsabilidad. Y como un beneficio final es vender confianza a los compradores y a esos mercados, además de los beneficios inherentes al control sanitario y la protección del patrimonio sanitario de nuestro inventario animal a nivel nacional. Por alguna razón no me deja cambiar. Ya. Acerca de esto, México no es exclusivo. Realmente existe muchísima reglamentación o normatividad a nivel internacional que habla sobre los aspectos de trazabilidad animal.
Por ejemplo, la Organización Internacional de Episodios, que es la organización mundial que se refiere a la sanidad animal, establece dentro de su código sanitario para animales terrestres una serie de definiciones y lineamientos relacionados con la trazabilidad animal independientemente de la especie. De igual manera, la Comunidad Europea, como grupo de países, 27 países que conforman esa comunidad, tienen establecido prácticamente una serie de reglamentos, entre ellos el 178-2000, que establece los requisitos de la trazabilidad, su definición y los requisitos y obligaciones que los países de esta comunidad tienen para sus comiembros de la comunidad, pero también especifica los requerimientos que tiene la Comunidad Europea para los mercados que tienen fuera de la Comunidad Europea o mercados que llevan animales a la Comunidad Europea. De igual manera, el códex se refiere al término rastreabilidad, que aquí yo quisiera tomar un poquito la oportunidad para ¿cuál es la diferencia entre trazabilidad y rastreabilidad? Prácticamente la trazabilidad se refiere a ir dejando la traza a través de la vida del animal, las marcas que deja el animal a través de su vida. Y la rastreabilidad es prácticamente la serie de ejercicios de carácter epidemiológico que usan la información capturada por la trazabilidad para dar el rastreo, rastrear la huella que dejó la trazabilidad de cada animal. Son ejercicios que trabajan conjuntamente y que están plenamente definidos en la Ley Federal de Sanidad Animal en México. De esta manera, y para irnos entendiendo un poquito más claramente, nosotros aquí en México, para fines prácticos, este concepto de trazabilidad que abarca desde el nacimiento del animal, en este caso el bovino, hasta el producto que llega al consumidor, es una cadena muy larga, complicada, y la hemos dividido en dos conceptos grandes. Uno que se refiere a la trazabilidad animal, que refiere a cuando el animal está vivo bajo las condiciones de producción. Nuestro objetivo en esta clasificación es tratar de dar respuesta a preguntas como las que ya mencionó Enrique o Malda. Es dónde nació el animal, dónde está actualmente ese animal, por dónde pasó, dónde murió o fue procesado o fue exportado, con qué otros animales ha convivido. Esta fase de trazabilidad animal se ha integrado a través de varios programas conocidos por todos ustedes, entre ellos el Padrón Ganadero Nacional, el SINIGA, que es el Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado, y el Registro Electrónico de la Movilización. Toda esta información que existe en los bancos centrales de información del SINIGA son transmitidos a lo que hace ratito mencionó Enrique, que es el Sistema Informático para la Trazabilidad de las Mercancías Agropecuarias, Acuícolas y Pesqueras, que recientemente publicó el SENACIC. Toda esta información de la trazabilidad animal está cayendo directamente bajo el resguardo de la autoridad sanitaria. El otro componente o subdivisión que hemos hablado es sobre la trazabilidad animal. Esto quiere decir que es desde el momento en que el animal, una vez en el rastro, es sacrificado, ahí empiezan una serie de procesos y procedimientos internos de matanza, el encuerado del animal, las piezas, hasta llegar al empaque, el almacenamiento, congelamiento, distribución y, en su caso, el consumo. Ahí, ¿qué preguntas, qué tipo de preguntas se desean contestar? Es decir, ¿dónde fue sacrificado? ¿Dónde fue faineado? ¿Dónde se almacenó el producto? ¿A dónde se distribuyó? ¿Dónde está o fue vendido? Esto sumado, todo esto de trazabilidad industrial, sumado al esfuerzo de la trazabilidad animal. Y en el caso de la trazabilidad industrial, este es un programa que está construyendo SENACICA como parte del sistema SIGMA, del Sistema Informático para la Trazabilidad de las Mercancías. Esto es un continuum
¿sí? Pero para fines prácticos de responsabilidades se ha dividido en estos dos capítulos, ¿no? La siguiente transparencia va enfocado un poco a qué es lo que tenemos hecho actualmente. En principio, todo mundo a nivel internacional menciona que la trazabilidad tiene tres componentes, yo diría que cuatro. Uno que es tener perfectamente identificadas las unidades o espacios productivos, en dónde están, cuál es su manejo básico nutricional, su manejo básico sanitario y las características de inventario que tiene el animal. Ese es un componente que está directamente ligado con el Padrón Ganadero Nacional. El segundo componente o pilar es la identificación animal. Tener identificados a los sujetos de estudio, que en este caso representan los animales de la especie bovina, es vital. Dar identidad a cada animal es muy importante y no solo darle la identidad, sino asociar esa identidad a la unidad de producción de donde tuvo el origen. Un tercer componente importante es el sistema para el control de la movilización de animales, productos y productos. No basta tener registradas las unidades de producción y a los animales. Necesitamos tener un control y un registro de las movilizaciones correspondientes. Y aquí permítanme entrar un poquito en detalle, porque a final de cuentas, el Padrón Ganadero Nacional, el Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado y el Registro Electrónico de la Movilización son tres sistemas, son tres pilares en donde descansa la trazabilidad de la cadena de ovinos de carne. Cada proyecto, cada programa tiene objetivos específicos que permiten de alguna manera crear toda la información. Como mencioné anteriormente, el Padrón Ganadero Nacional nos permite captar toda la información de la UPP, como lo muestra este cuadro. Tenemos información del productor, de la infraestructura, el predio per se, la infraestructura con la que cuenta, la infraestructura productiva, y lógicamente el inventario que incluye las especies y las funciones zootécnicas, y lógicamente su número y estructura. Todos conocen que la UPP o PSG se le asigna una clave única e irrepetible, de tal manera que cada unidad de producción registrada en el Padrón Ganadero es única y tiene un código especial. Este código no es un número aleatorio. Este código responde a la necesidad de identificar en principio a través de los dos primeros dígitos la entidad federativa de donde está ubicada esta unidad de producción. Le sigue 4 dígitos que corresponden al municipio dentro de esa entidad federativa, de acuerdo a los catálogos que nos proporciona el INEGI. Después vienen 4 números, que es el número consecutivo de la unidad de producción dentro de ese municipio, dentro de esa entidad federativa. Y los últimos 3 dígitos corresponden a la homoclave. Esto quiere decir que hay terrenos productivos o unidades de producción que son compartidos o hay usuarios diferentes al dueño original, que hay necesidad de identificarlos por las repercusiones de responsabilidades sanitarias. En el caso de los prestadores de servicios ganaderos, que son entidades o espacios productivos o de gestión colaterales a la ganadería, que nos permiten no solamente atender o dar seguimiento de los animales a través de los ranchos, sino también de otros espacios por donde transitan animales vivos. Y la estructura del código de esta clave es similar, solo se distinguen los últimos 3 dígitos, porque la P01 hasta la P19, que son los números actuales, están referenciando cuál es la actividad principal de ese prestador de servicios. Continuando, eso fue respecto al Padrón Ganadero Nacional. Respecto al SINIGA, como ya he mencionado, el objetivo es asignar un número específico a cada animal, ¿sí?, para darle identidad, número y código
que se asocia a la unidad de producción donde nació este animal, ¿sí? Y en el ejercicio de la identificación, captamos la información específica y características del animal donde fue puesto ese dispositivo, de tal manera que no solamente tendremos la información de la unidad de producción, sino también la información del animal en particular que fue identificado. Con esta relación tenemos y unificamos o hacemos el continuum de la unidad de producción con los sistemas de identificación. Y el tercer, aquí hay un componente importante que quiero yo hacer referencia específica. Los dispositivos que usamos en el Sistema Nacional de Identificación responden a las características señaladas por la norma 001 del 2015, que habla específicamente sobre la identificación de los bovinos y las colmenas en México, y por lo tanto se vuelve obligatorio. Otras especies como ovinos, caprinos y equinos, como lo mencionó el doctor Malda, todavía no se encuentran en forma obligatoria. Pero además de que los dispositivos que usamos en SINIGA cumplen la norma, también es cierto que al interior del SINIGA se tienen una serie de procedimientos de evaluación y autorización de estos dispositivos que incluyen tanto los aspectos técnicos y funcionales del dispositivo como los aspectos legales. Quiero decir que actualmente en el SINIGA se tienen autorizados, evaluados los dispositivos de identificación visuales, los dispositivos de identificación de RFID, que le llamamos de frecuencia, de baja frecuencia, y los chips intramusculares que mencionó el doctor Malda, que son usados exclusivamente en la especie de los équidos. Estos dispositivos son evaluados por una entidad internacional que se llama el ICAR, que es el International Center for Animal Recording, que a través de su red de laboratorios acreditados a través del mundo, desarrolla más de 10 protocolos de prueba aprobados por las normas ISO o la Oficina Internacional de Estándares. Y además de esas pruebas de laboratorio que realiza el ICAR, en México se tiene implementada una metodología de evaluación bajo las condiciones productivas de México que incluyen dos años de evaluación como mínimo, que involucra regiones, las 5 regiones importantes, que es la zona árida, semiárida, trópico seco, trópico húmedo y la región altiplano. Y los números o códigos usados en los dispositivos responden a las normas de la Oficina Internacional de Estándares, de acuerdo a la autoridad delegada al ICAR, para la emisión de estos códigos. Son únicos y cada código es irrepetible, al menos en un periodo de 20 años. Estos son los dispositivos y el código, permítanme destinar unos minutos. El código que ustedes ven en los aretes del SINIGA, los 2 o 3 dígitos iniciales corresponden al código de país, que el código numérico es el 484 y el código de letras es el MX, soportado por la norma ISO. Los siguientes 2 dígitos corresponden a la especie que está siendo identificada, de acuerdo al cuadro que vemos aquí abajo: bovino C00, ovino 01, caprino 02, colmena 03, équido 04. El siguiente 2 dígitos corresponden al estado donde se identificó ese animal. Y los últimos 8 dígitos corresponden al número individual que recibió ese animal en ese estado de esa especie en México. Esto le da una coherencia a través de una homologación internacional, de tal manera que este número es reconocido por todos los otros países, de igual manera que nosotros reconocemos y validamos los códigos de otros países en México bajo esta estructura. El remo. Bueno, el remo es una herramienta que ha mostrado su valía
porque nos ha permitido no solamente contar con las unidades de producción o los espacios productivos y la identificación de los animales, sino que también nos ha permitido registrar los movimientos que tiene el animal. El remo es una aplicación informática, ¿sí?, que permite a los estados en su proceso de emisión de las guías de tránsito estatales, ¿sí?, y en base a su normatividad emitir la guía electrónica. Pero no solamente emitimos una guía electrónica, que a diferencia de la guía de papel, antes los estados emitían la guía de papel y la archivaban y después era un problema recurrir a ella para fines de estudios epidemiológicos o de cualquier índole. Con esta guía electrónica, toda la información que se capta en la movilización es almacenada electrónicamente en nuestras bases de datos, de tal manera que tenemos el origen, de dónde salió el animal, a dónde fue, todas las características del animal, y con ese número de identificación nos podemos seguir rastreando la información de ese animal, en qué UPP nació, de tal manera que los estudios epidemiológicos que realiza la autoridad sanitaria tiene acceso a toda la información. Ahora, el remo no solamente emite la guía de tránsito, sino que también revisa y valida aspectos sanitarios, aspectos legales, estadísticos y de comercialización. Entre ellos, delimita las zonas zoosanitarias del país, o sea, no se permite que animales de zonas B transiten o vayan con destino a zonas A, ¿sí?, o alguna limitación establecida por la autoridad sanitaria. Se lleva el control de datos cuarentenarios, se da una certeza del origen por la interacción del remo que tiene con SINIGA y con remo. Se tiene un control de la propiedad, si al menos se verifica si el que está tramitando la guía de tránsito es el dueño de la UPP correspondiente al cual está adjudicado la UPP. También coadyuva en la prevención del abigeato, problema mayor en muchas regiones de México, y lógicamente da y conjunta toda la información para realizar todos los estudios epidemiológicos que la Autoridad Sanitaria Federal o las estatales a través de los comités de fomento y protección pecuaria realizan en forma cotidiana. Esto es un esquema general y permítanme y discúlpenme, pero es un esquema muy simplificado de lo que es la trazabilidad. ¿Sí? Como ven aquí abajo están señalados o traté de representar los servidores o bancos de información de la trazabilidad industrial, los servidores relacionados a la actividad de la trazabilidad industrial y en el parte central lo que es el sistema informático de trazabilidad de las mercancías agropecuarias que tiene Senacica. Creo que todos ustedes entenderán que el PGN, como ya repetí anteriormente, registra las UPPs o las PCGs, ¿sí?, que con toda su información, el SINIGA y está conectado con el SINIGA, que asigna la identificación individual, ¿sí?, que a la hora de una UPP o un prestador de servicios pretende movilizar su ganado, tiene que realizar las pruebas oficiales de brucela, tuberculosis, garrapata, la emisión del certificado sanitario, y el remo concentra toda esa información para permitir la fase de movimiento de ese animal que está regulado por el Estado, ¿sí?, y que puede llegar a definir, o que de hecho llega a definir el destino donde llegó ese animal. En caso de que ese animal sea procesado a un rastro, ¿sí?, pues toda la información ya cae dentro del rango de la trazabilidad industrial, que como decía hace unos minutos, está en construcción por la autoridad sanitaria del Senacica. Cabe mencionar que el PGN contempla información relacionada al manejo sanitario y nutricional como parte de las características de la unidad de producción. Hay que trabajar en la parte de insumos, cuáles son los proveedores de insumos con los que se abastece UPP, y
qué tipo de insumos utilizan. Con este diagrama espero dar una idea muy general del continuum que tiene la trazabilidad y de la responsabilidad que tiene la autoridad sanitaria en captar toda la información de los productos regulados que tiene el SENASICA, entre ellos la especie bovina. Esto es un esfuerzo que ha costado mucho trabajo, que el agente técnico designado para la trazabilidad animal ha trabajado arduamente durante los pasados 15 años, naciendo desde aquel programa conocido como PROGRAM, donde se empezó la fase de identificación animal solamente orientada a identificar los animales que eran merecedores de apoyo del programa de apoyo a la ganadería. Actualmente ha crecido, se ha complementado mucho y contamos, creemos nosotros, con una muy buena base para soportar los aspectos y requerimientos de la trazabilidad. Quiero mencionar solamente lo que ya mencionó Enrique, es el acuerdo por el que se establece el sistema informático de la trazabilidad de las mercancías, publicado recientemente, si mal no recuerdo, en el mes de febrero, que capta toda la información que se genera en el sector a través de los distintos esquemas de trazabilidad industrial que llevan los particulares. Este diagrama lo que pretende es mostrar un gran paraguas que capta la información de las diferentes cadenas productivas, que en este caso hablamos de bovinos, pero porcinos, miel, frutas, hortalizas, camarón. Es un sistema transversal que captará toda la información de las variables trazables que son importantes para muchas de las aplicaciones de la trazabilidad. Donde yo en lo personal quiero destacar el papel estratégico que ha jugado el PGN, el SINIGA y el REMO para crear esta estructura para que opere y se genere la información que posteriormente utiliza el SIGMA para los efectos que tiene como responsable la autoridad competente en este caso. Bueno, ya hablamos un poquito de trazabilidad, de los conceptos, pero también es muy importante señalar que la trazabilidad de una cadena y en su caso de la rastreabilidad, es muy importante que tenga la capacidad de poder, quiero destacar el cuadro central, que tenga la capacidad de identificar las actividades de las que sufren a través al interior de las unidades productivas o al interior de los rastros o al interior de las estaciones cuarentenarias, que esté perfectamente claro que junto con toda la información captada por la trazabilidad nos permitiría en su momento regresar en el tiempo para ver qué pasó o de alguna manera en algunos estudios epidemiológicos buscar los eslabones continuos que tiene la trazabilidad. También es muy importante que el sistema de trazabilidad tiene que ser muy claro en términos de qué amplitud tiene el sistema. Esto quiere decir qué elementos y qué cantidad de información va a contener. O sea, es muy importante definir qué se va a captar de la información que se genera en el sector, hablando específicamente de la cadena de bovinos de carne. Un segundo aspecto es la profundidad, que tanto hacia atrás o hacia adelante se mantiene la trazabilidad, y la precisión, que es la habilidad del sistema de ubicar con exactitud el origen de un problema. Estas características, bajo la visión de la autoridad sanitaria, son imprescindibles, ¿sí? Para los otros usuarios de la trazabilidad, como mencioné al principio, la trazabilidad otorga muchos ejemplos de aplicación práctica que le pueden ayudar a mejorar los procesos y sus mercados, amén de cubrir los requerimientos del Estado, de los mercados. De tal manera que un sistema de trazabilidad debiera de ser un sistema creíble. Recuerdan que yo decía que a final de cuentas de la trazabilidad lo que estamos generando son dos componentes. Uno es generar que cada
cada elemento que participa en la cadena tome la responsabilidad que le corresponde y que al final de la trazabilidad tengamos y vendamos y ofrezcamos confianza en nuestros productos. Entonces tiene que ser seguro, tiene que ser confiable, tiene que ser integral, tiene que ser auditable. Cuando un sistema de trazabilidad no solamente basta ponerlo, hay que demostrar ante las autoridades de los otros países que el sistema funciona y que funciona bien, que es confiable y lógicamente tiene que ser coherente en todo su esquema, ¿no? Esta información es una serie de parámetros que deben de estar presentes en todo sistema de trazabilidad y cuando hablamos de la creación, pues tenemos que tener muy claramente los objetivos, cuál es el diseño técnicamente sólido y viable del sistema, que haya una estrategia de implementación realista, que haya esquemas de implementación armonizado, lógicamente con la participación y liderazgo de la autoridad sanitaria y con colaboración de las entidades productivas, porque sin estas no funcionan estos esquemas. No se puede establecer un sistema de trazabilidad en forma, digamos, por un dictatorial. Tendrán que llevarse a cabo muchos esquemas de interacción o de colaboración. Bueno, parece que es la información que tenía preparado para ustedes, Enrique. A todos les agradezco mucha atención y estoy totalmente disponible para las preguntas, bajo el comentario de que la limitación de tiempo no permita ampliar más la información, pero con todo gusto ustedes sus órdenes. Gracias, Enrique. Sí. Muchísimas gracias, Otón. Yo creo que es una información bastante completa. Nos has dado un panorama de cómo lo estamos manejando aquí en México y yo creo que estamos sentando las bases, como bien lo comentábamos al inicio. Cada vez las exigencias del mercado internacional nos piden que tengamos una trazabilidad y rastreabilidad en caso de un problema epidemiológico. Pero si bien es cierto que estamos iniciando ahorita con bovinos, yo creo que a través del sistema de trazabilidad implementado por el Senacica vamos a llegar a feliz término, a buen puerto. Nos hace falta mucho camino por recorrer, pero finalmente las bases y los cimientos están bien fundamentados con el apoyo del CINIGA, con lo que se está haciendo a nivel nacional y que podemos decir que el día de hoy, de acuerdo a los sistemas estadísticos que tenemos un inventario de 35 millones de bovinos, ¿sí? Que si no hubiera sido por ese sistema de identificación, pues no podríamos saber. Tenemos el apoyo del CINIDA, del REMO y finalmente el certificado zoosanitario, que es el documento oficial que nos permite saber de dónde salieron y hacia dónde van los animales. Nos falta nada más por enlazar este eslabón de trazabilidad para saber en dónde se procesó, en qué se convirtió y finalmente a qué comercio llegó, ¿sí? Con toda esta información que nos estás brindando. Muchísimas gracias, Otón, de verdad. Todas las preguntas que tengamos, jóvenes, las vamos a hacer al final para que cada uno de los ponentes conteste la que le corresponde. Muchas gracias, Otón. Felicidades. Gracias. Gracias. Bien. El siguiente ponente y la siguiente presentación que tenemos es información sobre el comercio que se está dando, jóvenes, de la importación de ganado bovino. Como bien saben, el 27 de noviembre de 2019, México y el gobierno de Guatemala firmaron un acuerdo de entendimiento para regular la importación de animales provenientes de Centroamérica y que se tuviera el conocimiento cómo entraban, hacia dónde se movían y que no representaron un riesgo en cuestión de sanidad animal. Con este acuerdo que se firmó el 27 de noviembre, el Senacica, a través de la Dirección General de Inspección Fitosanitaria,
puso las condiciones y marcó junto con Salud Animal qué requisitos se debían de cumplir para que este ganado proveniente de Centroamérica no representara ningún riesgo y se importara de manera legal hacia nuestro país. Bien, con ese antecedente, la siguiente plática la va a dar el ingeniero Alberto Prado, que es parte de la Dirección General de Inspección Fitosanitaria, y el cual me permito dar una breve semblanza del ingeniero. El ingeniero Alberto Prado Hernández es ingeniero agrónomo especialista en parasitología agrícola, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo, con maestría en entomología y acarología agrícola, grado obtenido por el Colegio de Posgraduados, diplomados en el Alta Dirección Gubernamental y el Servicio Público ante los nuevos retos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional Autónoma de México, en Derecho Aduanero por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos y en Normatividad Fitosanitaria Mexicana en el contexto internacional y nacional por el Colegio de Posgraduados. Ha desempeñado diversos cargos en la Dirección General de Inspección Fitosanitaria. Fue inspector fitosanitario de noviembre del 93 a diciembre del 2000 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es especialista agropecuario en el área de modelación nacional de enero 2001 a junio de 2002. Jefe de Departamento de la Operatividad y Supervisión en Puertos de julio de 2003 a abril de 2015. Subdirector de Desarrollo de Programas y Proyectos de Inspección Fitosanitaria de mayo de 2015 a mayo de 2019. Actualmente ocupa el cargo de subdirector de Inspección en Fronteras de la Dirección de Inspección en Puertos, Aeropuertos y Fronteras del SENACICA. ¿Sí? Esa es la trayectoria del ingeniero Alberto Prado. Y sin más preámbulos, ingeniero, adelante con tu presentación y bienvenido. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenos días. Entonces, les voy a hablar sobre los procedimientos operativos de importación de bovinos a México de origen Guatemala. Como todos saben, el SENACICA, a través de la Dirección General de Inspección Fitosanitaria, garantiza por medio de la inspección del certificado fitosanitario o sanitario o de sanidad agrícola para importación, que las mercancías que están ingresando al país han cumplido con las regulaciones establecidas para tal fin. Y específicamente se lleva a cabo a través de la Dirección de Inspección en Puertos, Aeropuertos y Fronteras, la cual a nivel nacional coordina 84 oficinas de inspección de sanidad agropecuaria, en las que se tiene presencia en más de 100 puntos de sitios de inspección, y cuenta con una plantilla de 886 profesionistas que realizan las actividades de inspección y certificación de productos de importación. De estos, 301 son oficiales, 570 son terceros especialistas autorizados o coadyuvantes, que son contratados a través del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Y se cuenta además con 77 caninos que auxilian en las actividades de inspección de productos regulados, básicamente los que son transportados en equipajes. Ya entrando un poco más en el tema de la importación de ganado bovino de Guatemala, aquí comentarles que la Dirección General de Sanidad Animal, derivado de este memorándum de entendimiento que mencionaba el doctor Enrique, generó 3 combinaciones de requisitos sanitarios para importación: una para bovinos de engorda terminal, otra para bovinos para sacrificio inmediato, y la tercera de bovinos para reproducción. Y los puntos de ingreso autorizados que aparecen en estas combinaciones son el Ceibo, Tabasco, Subteniente López, Quintana Roo, y Ciudad Hidalgo, Chiapas. En esta lámina les voy a platicar de manera general el procedimiento de certificación, el cual se compone de 3 grandes rubros. El primero es, una vez que están establecidos los requisitos,
cuando un importador quiere realizar una operación, es la búsqueda de los requisitos que correspondan al ganado que va a importar. El siguiente rubro es la acreditación del procedimiento operativo, es decir, ya es la gestión del trámite por parte del importador, el cual se solicita a través de la ventanilla y en el cual en este rubro se da cumplimiento a tanto a la fase de revisión documental como a la inspección física del ganado. Y finalmente se viene el proceso de dictaminación del trámite, que puede ser la certificación en caso de que haya cumplido con los requisitos, o el rechazo si hay algún incumplimiento documental o algún incumplimiento en la inspección física. De manera general, la normatividad que le aplica a la importación de bovinos pues es la ley federal de salud animal, sanidad animal y su reglamento, el acuerdo de mercancías reguladas por la Secretaría de Agricultura, en la cual se listan todas las mercancías que tienen que cumplir con requisitos para importación, y entre las que están los bovinos, ¿no? Y en este acuerdo pues también se señala que las mercancías deben cumplir con lo que se establezca en los módulos de requisitos correspondientes. En este caso sería en el módulo de consulta de requisitos para la importación de mercancías sanitarias. Es un procedimiento ya un poco más a detalle de la importación. En primera instancia, pues el usuario cuando ya consultó los requisitos, ya los conoce, ya sabe qué es lo que tiene que cumplir, inicia la solicitud de trámite a través de la ventanilla digital mexicana de comercio exterior. En esta fase, la primera fase es la solicitud de revisión documental, donde se genera un folio 200, que es que es de 25 dígitos, y con el cual nosotros identificamos el trámite. Cuando hay alguna consulta sobre el mismo o algo con este número, se identifica el trámite. Una vez que el usuario captura toda la información relativa a la importación, datos del importador, datos del exportador, destino de la mercancía, el medio de transporte que utilizará para movilizar el ganado que se está importando hacia su destino final, los datos del pago de derechos por la expedición del certificado, y digitaliza en formato PDF todos los documentos que dan cumplimiento a los requisitos que se establecen en la combinación correspondiente. Una vez que firme esta solicitud, en automático el sistema se le asigna a uno de los oficiales que están dados de alta para el punto de ingreso porque se va a importar la mercancía. Quien hace la revisión de los documentos, también la revisión de la captura, tiene que ver que coincidan los datos que se están capturando con los datos que están declarados en los documentos. En caso de haber alguna discrepancia, o que falte algún documento, o que algunos de los documentos no certifican lo que se está pidiendo, se hace un requerimiento, ya sea de datos o de información. De datos es cuando está algún dato capturado incorrectamente, y de documentos cuando le falta un documento o que no se ajusta a lo requerido. Si se dan las dos situaciones, se hace un requerimiento de datos y de documentos. El importador tiene 5 días hábiles para atender este requerimiento, para subsanar las inconsistencias que se detectaron. En caso de que no lo atienda, el sistema regresa el trámite en automático al oficial para que sea cancelado. Y en caso de que atienda el requerimiento, pero también no sea satisfactorio, también en este caso ya lo cancela directamente el oficial cuando hace la revisión. Y ya en caso de que sí se atienda satisfactoriamente, se procede a dictaminar favorablemente el trámite.
generándose un oficio de resolución en el cual se indica que ya dio cumplimiento a la etapa de revisión documental. Se designa un folio preliminar de certificado sociosanitario para importación, en este caso, y también trae una leyenda esta resolución donde señala que los documentos que deben presentarse en original deben entregarse al inicio de la inspección física. Una vez que ya se cuenta con este oficio de resolución, el importador o su tramitador que esté haciendo la gestión de la ventanilla tiene que realizar una solicitud de inspección física. En esta solicitud de inspección física existe un campo donde puede consultar todos los folios preliminares que se le han asignado, de todas las revisiones, solicitudes de revisión documental que tiene dictaminadas, selecciona el que corresponde al que va a programar la inspección y ya nada más proporciona otros datos como es la aduana por donde está ingresando, la UISA y el punto de inspección, si es que hay varios puntos de inspección en esa oficina. Aquí también empezó a comentar que durante la carga de los datos en la solicitud de revisión documental, para el caso específico de Bovinos de Guatemala, se está solicitando que se cargue todos los datos de los animales y se habilitó una opción en la ventanilla para que a través de un archivo Excel donde esté la relación de todos los animales con los datos de sexo, edad, raza y el arete, pueda ser subido a la ventanilla. Esta información se está requiriendo así para cuestiones de proporcionarla al CINIGA para que se contemple dentro del esquema de trazabilidad. Una vez que ya se tiene la solicitud firmada y que ya la recibió el oficial en la ventanilla, el usuario tiene que comunicarse vía telefónica para ajustar los detalles ya de la inspección, porque no siempre es tan precisa la hora en que se está programando para que se lleve a cabo la inspección. Ya en el momento que se va a hacer la inspección, el tramitador, como ya lo comentaba, entrega los originales de los documentos. El oficial constata que estos coincidan con lo que subieron a la ventanilla. Y bueno, en el caso de Guatemala, los requisitos documentales que se piden, básicamente es el certificado sanitario oficial, el cual debe declarar los resultados, las pruebas de laboratorio de brucelosis, de tuberculosis, de leptospirosis y la aplicación de un tratamiento garrapaticida. Adicionalmente, lo que se acordó por la Dirección General de Salud Animal con el MAGA de Guatemala para garantizar la sanidad o para tener una garantía de que los animales vienen bien, es que el OIRSA iba a supervisa todas las actividades que realiza el MAGA. Y para esto el OIRSA emite una carta complementaria en la cual ellos ratifican todo lo que viene del certificado sanitario, declaran que supervisaron la aplicación del tratamiento y al momento del embarque colocan flejes a las jaulas, supervisan la colocación de los flejes a las jaulas. También es importante señalar que entre los requisitos que se solicitan es que el ganado debe ir debe ser importado pues, por un importador autorizado por la Dirección General de Salud Animal, debe ir a una PSG y debe haber una carta compromiso entre el engordador y la planta TIF donde se va a sacrificar el ganado, donde se comprometen el engordador a cumplir con todos los requisitos de la combinación y la planta TIF a
sacrificar a recibir todo el ganado para sacrificio, todo el ganado importado. Una vez que ya se realiza, ya se tiene la solicitud, llega el ganado al punto de ingreso. Y se procede a hacer la inspección física. De conformidad con lo que establece la Convención de Requisitos de Ganado de Guatemala, el personal de la UISA va a verificar primero que los flejes son colocados en origen y que vienen declarados tanto en el certificado sanitario como en la carta complementaria emitida por el UISA coincidan físicamente, y posteriormente hace una revisión general sin bajar el ganado de la jaula para verificar que no vengan animales caídos o con alteraciones evidentes o incluso con presencia de ectoparásitos. También bueno, aquí se señala que debe conservar el fleje de origen hasta su destino. Sin embargo, en el caso de estas importaciones, las cuales también quiero mencionar que a la fecha únicamente se han hecho por el CEU Tabasco y que todas son de ganado bovino para engorda. No se han hecho importaciones de ganado bovino para sacrificio ni para reproducción. Entonces, el fleje, aquí por cuestiones aduanales, las jaulas guatemaltecas no pueden transitar a través, no les permitan el ingreso para transitar a través del territorio nacional. Entonces tienen que hacer un cambio de jaulas. Y del lado de México se autorizó un corral por parte de la Dirección General de Salud Animal para hacer ese cambio de jaula. Entonces el SANAMA únicamente permite que las jaulas guatemaltecas entren hasta ese corral y después se tienen que retornar hacia Guatemala. Entonces aquí, en este caso, se tiene que romper el fleje de origen y la UISA, al momento del embarque, coloca nuevos flejes, los cuales se declaran previamente en el certificado. Y también se emite un formato de embarque donde la UISA declara el nombre del transportista, más bien del chofer, los datos de las placas de la jaula, las placas del tracto y los números de flejes que está colocando, y también ahí incluye el número de certificados sanitarios para importación que corresponde a ese embarque. Ahorita, por lo general, dado la distancia que van a recorrer, una vez que llegan a este corral, el ganado permanece allí y durante la noche se flejan los corrales y al siguiente día se realiza el embarque, donde también, como les comentaba, personal de la oficina está presente, supervisando el embarque del ganado y, bueno, verificando de nueva cuenta que no hay algún animal caído o con alguna alteración. Finalmente, si todo sale bien, pues ya el personal de la OISA comparte el expediente junto con el formato de embarque, lo envía a la Dirección de Inspección de Puertos, Aeropuertos y Fronteras, y nosotros lo remitimos a todas las áreas del SENASICA que están involucradas en el seguimiento de estas importaciones. En primera instancia, la Dirección de Movilización Nacional de la DEGIF comparte esta información a los puntos de verificación de Inspección Federal o puntos de verificación interna o a los corrales de descanso autorizados, ya que estos embarques que han estado entrando primero llegan a un embarque, a un corral autorizado de descanso, no se van de manera directa hasta su destino. En este corral también la combinación marca que el médico veterinario responsable autorizado va a recibir el embarque, va a constatar que la información que proporcionó la OISA en cuanto a datos del transporte, los flejes y el certificado sanitario para importación coincidan. Y una vez que se vuelvan a embarcar,
el médico veterinario responsable autorizado coloca nuevos flejes. Y bueno, y ya cuando arriban a la PSG de destino, donde ya van a tener el proceso de engorda, también la combinación de requisitos establece que el médico veterinario responsable autorizado de la PSG debe recibir el embarque, constatar también estos datos de los flejes, del transporte, y notificar vía correo electrónico a la UISA de ingreso que el embarque llegó bien, y remite una copia del certificado de importación que le entrega el transportista. Y con eso la UISA cierra el expediente. Hasta ahí llega la participación de la Dirección General de Inspección Fitosanitaria en la importación de este ganado. Ya dentro de lo que es la PSG de engorda o corral de engorda y el sacrificio, pues ya le corresponde a otras áreas del Senacica dar ese seguimiento. Finalmente, en estas láminas les quiero mostrar las estadísticas de importación de este año, 2021. De enero a septiembre se han emitido 61 certificados para importación. Y como les comentaba, todos han sido de bovinos para engorda terminal. Y se han importado un total de 4.792 cabezas. La mayor parte del ganado importado va con destino al estado de Michoacán, con un 95%, y solo el 5% ha ido al estado de Querétaro. En cuanto a rechazos, en este año solo se ha tenido un rechazo por cuestiones sanitarias. Se detectó la presencia de garrapata en uno de los embarques y este fue retornado al lugar de origen. Incluso no ingresó a México porque, como les comentaba, antes de la revisión se hace allí antes de cruzar, ¿no? Porque para poder desaduanar e ingresar a México necesita tener el certificado sanitario para importación. Y se han presentado tres cancelaciones de embarques por cuestiones documentales, las cuales fueron subsanadas y finalmente ingresaron con nuevos trámites. Pero en sí, solo un embarque es el que ha tenido problemas por cuestiones sanitarias, ¿no? Que es la presencia de garrapata. Y bueno, eso es todo lo que tengo preparado. Muchas gracias por su atención y quedo a la orden. Bien. Muchísimas gracias, Alberto. Muy importante tu presentación. Nos da la tranquilidad y la seguridad que como México se están haciendo las acciones y se están poniendo los candados necesarios para que sea una importación de forma legal y que no represente un riesgo sanitario para México. Bien, a continuación nos han llegado varias preguntas, las cuales las vamos a dividir en los 6 rubros, precisamente para que cada uno de los ponentes las pueda contestar, pero obviamente por la cantidad que nos llegaron van a ser, si gustan, 3 preguntas vía seleccionadas previamente para cada uno de los ponentes, para que respetemos el tiempo que tenemos y nos ajustemos y no nos vayamos a pasar, ¿sí? En primer lugar, tenemos para el doctor Malda unas preguntas que nos hacen muy importantes. La primera, doctor Malda, Alberto, no sé si estés ahí. Sí, aquí estoy. Me dicen la primera, ¿la anemia infecciosa se puede transmitir a cualquier animal? Hablan de bovinos, Alberto. Anemia infecciosa equina únicamente a equinos. Ok, bien, ahí está la primera pregunta contestada. Y la otra que nos dicen, el pasaporte sanitario y de identificación para caballos no tiene esa trazabilidad o función de rastreabilidad, ¿están preguntando? Sí, sí tiene esa función de rastreabilidad, pero no cuenta con nada obligatorio sanitario. Podríamos nosotros tal vez pedirle al que tiene el pasaporte de la Federación Ecuestre Mexicana que tenga un segundo pasaporte,
pero lo hemos intentado hacer y varios de ellos están renuentes. Dice, ¿para qué saco otro pasaporte si tengo este? En este lo podemos hacer, ¿no? Y como les digo, la trazabilidad es, yo creo que lo más importante, ¿no? Así es. Muy bien. La siguiente que nos preguntan, y que luego comentamos al final de tu plática, ¿qué pasa con los caballos de charrería? Ok, aquí la idea es tener esto de la Federación Ecuestre Mexicana como un, digamos, programa piloto, ¿sí? Y la idea es que en un momento dado, cada federación o cada asociación, que es la única manera por el momento de hacerlo esto obligatorio, haga obligatorio a quien tenga sus caballos para la prueba de anemia, para la vacuna de influenza, y que cuenten con su número de microchip. La idea es, este es el pasaporte de la Federación Ecuestre Mexicana, pero la Asociación de Charros puede tener algo parecido a este pasaporte de la Federación Ecuestre Mexicana y también hacerlo válido ante la Secretaría de Agricultura. Yo sé que existen las guías de movilización, pero lo que nos pasó cuando tuvimos esa auditoría es que una de las cosas que nos decían, ok, este caballo, sí, le haces tú una guía de movilización, pero yo quiero ver de dónde a dónde se movió y cuándo se movió. Entonces, tenía uno que echarse un clavado en cajas que quién sabe cuándo íbamos a encontrar esas movilizaciones, porque no había nada que tuviéramos realmente poder encontrar rápidamente esas movilizaciones que tuvimos de los caballos. Entonces, aquí la idea es, lógicamente, se va a hacer el aviso de movilización, que no es que digamos es como la guía de movilización, pero aquí es un aviso de movilización. Ajá. Y esto lo vamos a tener, y la idea también es que en su momento la Secretaría esto tenga un programa en el cual yo ponga el número de registro del caballo que tengo ante Senacica y que me salgan todos los movimientos que hemos tenido con ese caballo. Sí, muy bien. Yo creo que aquí complementando lo que dices, Alberto, el siguiente paso sería lo que bien comentaste, proponer una reunión entre todas las organizaciones o asociaciones que integran a los equinos en el país, como dices, la Federación Ecuestre Mexicana, los charros, los de equitación, los lusitanos, los españoles, los cuartos de milla, y dejar las cosas claras, qué es lo que necesitamos cada uno para hacerle la propuesta a la autoridad y de manera conjunta crear un aviso de movilización que nos sirva a todos. Es correcto. ¿Sí? Bien, muchísimas gracias, Alberto. Contestadas las preguntas, continuamos con la siguiente, Otón. Gracias. Gracias. Nos pregunta, fíjate algo que habla con la globalización y la trazabilidad. Dice, la industria automotriz está solicitando rastreabilidad y trazabilidad, sustentabilidad de las pieles que se utilizan en el tapiz automotriz. Ojalá que se pudiera comentar algo. Con esto que acabas de comentar y el acuerdo de trazabilidad que publicó el Senacica, ¿qué nos podrías comentar de todo esto, Otón? Gracias, Enrique. Víctor, gracias por la pregunta. Miren, el Sistema Nacional de Identificación y por ende el de trazabilidad pretendería obtener ese tipo de información. En trazabilidad animal llegamos al rastro. Ahí el rastro o la trazabilidad debería incorporar y identificar las variables trazables de importancia. Entre ellos puede ser la piel. Se tendría toda la información de dónde fue creado ese animal, bajo qué manejo, por dónde ha pasado, con quién ha convivido, dónde fue sacrificado. Y ya en la trazabilidad industrial, una vez muerto el animal, se podría, a través del esquema de etiquetas que usan en otros países, diferenciar las diferentes piezas del animal, entre ellas la piel, conservando la relación que existe con esa etiqueta, con la trazabilidad animal, y darle el seguimiento que requeriría la industria. Un aspecto importante que señala Víctor, quien es la persona que habla
o hace la pregunta, es para la industria automotriz está interesada en alinear que los manejos de los animales sean sustentables con respecto a muchas de la reglamentación de confort animal. Esa información actualmente no la tiene considerada SINIGA, por ejemplo, pero creo que la pregunta de Víctor es muy relevante en términos de que se debiera incorporar, porque va a haber no solamente la piel. Sabemos, por ejemplo, la sangre, las pezuñas, los cuernos, las vísceras, todo eso deberá tener a final de cuentas un esquema de trazabilidad específico. Claro. Ahí nos falta trabajar un poco, que la autoridad defina las variables y implementarlas. Es lo que podría contestar ahorita, Víctor. Muchísimas gracias, Otón. Yo creo que como hay áreas de oportunidad que nos faltaría complementar y yo creo que vamos a tener que trabajar de manera conjunta ampliamente con el bienestar animal ahora, que es la nueva corriente que se viene y todos los que trabajamos en el campo de alimentación o de animales para consumo tendremos que poner mucho énfasis en esa parte para que no tengamos muchos problemas más adelante. La otra pregunta que me comentan, Otón, es, nosotros detectamos que capturan, bueno, lo manejan de forma diferente. ¿Puede uno ver en remo sin necesidad de alguna entidad u oficina? Mira, te puedo decir que sí, pero hay límites en términos de cuál es el acceso de la información que poseemos. Sí. Ustedes saben que toda la información que captamos de los productores, los datos personales, información patrimonial, la información sensible, está protegida por la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, los de transparencia del gobierno federal. Existe para el productor dueño de una OPP accesos que le permiten con una clave revisar su UPP, o sea, solamente puede tener acceso a su UPP. En algunos casos, estamos trabajando pues ahorita en combinación con, por ejemplo, con la Asociación Mexicana de Engordadores, un esquema que les permita a ellos verificar antes de comprar los animales si esos animales están debidamente dados de alta, están en la UPP que corresponden, con todos los aspectos, como una especie de preembarque, ¿no? Okay. También lo estamos ahorita trabajando. Y amén de que todas las dependencias, todas las autoridades, de acuerdo a la ley de protección de datos, todas aquellas autoridades tienen acceso a la información. Ya en el terreno de los particulares que les quisieran acceder a la información, pues ahí tenemos en principio algunas limitaciones impuestas por la ley. Pero también existe información estadística a nivel nacional disponible para ustedes en términos de inventario, estructura del dato, dispersión de la ganadería, tipos de ganadería, inventario, etcétera, que están en la página de Padrón Ganadero Nacional, que por cierto ahorita está en reparación, pero es una página orientada a proporcionar información de carácter estadístico a todos los usuarios. Muy bien, muchísimas gracias, Otón. La otra relacionado con el remo. Nos comentan, para expedir la guía remo, ¿se requieren la misma documentación sanitaria que se requiere para expedir el certificado zoosanitario de movilización, Otón? Bueno, hay que diferenciar, ¿no? El certificado sanitario de movilización es el documento oficial que emite la Federación para autorizar la movilización previo cumplimiento de las normas principalmente asociadas a brucela, tuberculosis y garrapata y en respeto a las zonas sanitarias que ha especificado. La guía REMO es un documento del gobierno del estado que tiene otros fines, pero que coadyuva mucho para la movilización. Entre ellos son datos estadísticos, etcétera, etcétera.
pero que en general la información personal, la información de los animales a ser movilizados, la información de la UPP o PSG de origen y destino, todo eso es muy similar entre uno y otro documento. Muy bien. La ventaja de que toda la información del certificado sanitario de movilización es integrada a través del sistema de SINAMOPE, que es el Sistema Nacional de Movilización Pecuaria, a cargo del SENACICA, y la información de movilizaciones estatales y extraestatales también la concentra la guía de tránsito, y entonces se complementan fuertemente, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Otón. Bueno, pues ahí contestadas las preguntas. Las siguientes serían para el ingeniero Alberto Prado. Nos comentan aquí, ¿cómo se hará la diferencia para identificar a los bovinos importados ahora que el arete tiene inicialmente el código 00, el cual identificaba anteriormente a los animales bovinos importados, Alberto? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Aquí, bueno, aquí a lo mejor faltó, no escuchaste, ¿cómo será la diferencia para identificar a los bovinos importados ahora que el arete tiene inicialmente el código 00, el cual identificaba anteriormente a los animales o bovinos importados? Bueno, aquí en el caso de Venado de Guatemala, los bovinos entran con los aretes de origen y estos traen al inicio el código del país, y de esa manera se identifican si son de Guatemala, si son de Nicaragua o si son de Belice, que son de los 3 países donde ahorita se están haciendo importaciones. Muy bien. La otra que nos preguntan, y va para ti, Alberto Prado: ¿los animales a importar a México con fines de engorda son identificados con arete sin higa, errados con CN, y dónde se inspecciona físicamente a los animales? Okay. Sí son errados con CN, me faltó comentar eso, que también se verifica que traigan la marca CN. No se les coloca al ingreso arete sin higa, como comentaba en la respuesta anterior, ingresan con el mismo arete de origen. Y la inspección se hace antes de ingresar al recinto aduanero, al recinto fiscal. Y como comentaba durante la plática, se hace sobre las jaulas, no se baja el ganado ahí. Se hace una revisión general como lo marca la combinación de requisitos, se verifica el fleje, es una revisión visual así muy general para ver que no vengan animales caídos. Les comentaba que se han hecho, el año pasado se hicieron 2 rechazos por garrapata, este año va 1, y esta se detectó durante esa inspección, o sea, no fue en el corral. Ya, y de tal manera que los animales no ingresaron a México, ni siquiera ingresaron al recinto fiscal. En el corral donde se hace el cambio de jaulas, cuando se desembarcan ahí para hacer el cambio, se hace otra revisión. Y hasta el momento ahí no se han detectado problemas en ninguno de los embarques. Entonces, aquí nos está indicando que es suficiente con la inspección que se está haciendo, ya que uno de los objetivos de la participación del OIRSA es que se garantice que los animales llegan bien. Pues, el OIRSA, desde el lugar de origen, desde donde se embarcan los animales, está supervisando las actividades del MADR. Entonces, aquí pues la finalidad es de que lleguen con menos problemas posibles, ¿no? Claro. Y yo creo que está funcionando, porque hasta la fecha, pues, este año, pues solo hubo un rechazo por garrapata. Muy bien. La otra, Alberto, muchísimas gracias. Pregunta, respecto al arete azul de Guatemala, como bien comentas, ¿los gobiernos estatales tienen conocimiento de este tipo de arete, ya que ha pasado que detienen la jaula por no portar el arete sin higa en algunos puntos estatales, no en los federales, en los estatales? Bueno,
allí sí desconozco si tengan conocimiento todos, pero si se está presentando esa situación, pues vamos a tomar las medidas para, a través de la Dirección de Movilización Nacional de la DGI, se haga la difusión de cómo entran los embarques, ¿no? Informar esta situación de que están entrando con el arete del país de origen. Sí. Yo creo que en esta parte es importante porque bien lo presentaste en tu lámina, cuántos puntos de inspección se tienen, pero recordemos que cada estado, porque así lo manejan, soy libre y soberano, ponen sus controles de movilización interna y a veces no les llega la información y como van con un arete azul, pues desconocen que es un animal importado y ellos exigen, como es la normatividad, la NIGA, piden el arete amarillo, ¿no? No sabiendo que con el arete azul es más que suficiente. Okay. Y la otra, esta sería una pregunta personal, Alberto. ¿Cómo van los avances para el establecimiento de los corrales de revisión del lado de Guatemala? Dentro del acuerdo se dice que tienen que presentar unos corrales donde se inspeccionará el ganado antes de entrar al lado mexicano. ¿Cómo iría ese avance de esos corrales? Bueno, yo lo que tengo conocimiento es, la semana pasada fueron allí al Ceibo, bueno, Sí. del lado de Guatemala, las autoridades del MAGA y algunos interesados tanto de México como de Guatemala, para ver el sitio donde se va a establecer estos corrales. Realmente pues, no hay todavía como tal el trámite ya de autorización de los corrales, ¿no? Apenas están en la planeación, se podría decir, del lugar y de la capacidad con que se van a instalar. Eso es lo que te podría comentar. Ahorita esperemos que esto ya sea más rápido, porque te digo que la semana pasada ya hubo una visita por ahí de las autoridades del MAGA. Muy bien. Pues como ven, jóvenes, yo creo que muchísimas gracias a los tres, excelentes ponencias. Nada más comentar que hubo una gran participación en esta sala. Fueron alrededor de 320 participantes de todos lados, una serie de preguntas que nada más seleccionamos las que deben de ser. Y yo creo que a través de esto que estamos mencionando, trazabilidad y rastreabilidad para las diferentes especies, nos hace falta mucho por participar, pero afortunadamente tenemos a los expertos como son ustedes, la colaboración de los jóvenes que tienen el entusiasmo de participar con esto, y si trabajamos de manera conjunta podemos hacer cosas muy, muy buenas, jóvenes. La verdad, les agradezco, estamos en tiempo. No sé si tenga algún comentario alguno de ustedes para finalizar nuestra sesión. Pues no, realmente agradecer la oportunidad de compartir esta información con todos ustedes. Y al final de mi presentación estaban mis datos personales, en términos del correo. Cualquier duda, comentario, estoy a sus órdenes para atenderlos. Muchísimas gracias por su... Gracias. Por ahí se conectó nuestra amiga Pamela. Bienvenida. Ya estás allá en Chihuahua, hombre. Gracias a todos. Fíjense que pude estar en toda la presentación. Te agradezco mucho, Enrique, que hiciste muy buena la conducción. Te felicito. Felicito a los ponentes. Les agradezco a todos su presencia y su participación. Y pues seguiremos trabajando para los temas de trazabilidad en la movilización de animales y productos. Gracias a todos por su participación. Oh, muchas gracias. Jorge, gracias a todos. Por ahí está Jorge. Sí, Jorge, gracias. Hola, buenas tardes. Pues nada más reclamarle que me tumbó la chamba. Yo era el relator, pero pues como ya lo vi muy encarrerado, pues ya lo dejé, ¿no? Para que terminara. Pues muchas gracias a todos. Hay muchos saludos en el chat para nuestros tres ponentes, y pues más que nada agradecerles sus presentaciones. ¿Algún comentario, Alberto Malda? Pues muchísimas gracias. Sé que hay algunas dudas, muchas dudas, más que nada porque estamos empezando con esto, estamos hablando que esto va a ser algo piloto.
Sí, Así la idea es en un momento dado tratar de hacerlo, como les digo, con asociaciones, y al no tener nosotros dentro de la Secretaría ninguna norma que nos obligue a las pruebas de laboratorio o a las vacunas, pues tenemos que ver que aunque sean caballos de cabalgatas, caballos que no pertenezcan a ninguna asociación, ¿sí? Buscar que exista una asociación la cual permita que ingrese cualquier tipo de caballos para poder cumplir con eso. Yo estoy seguro que lo vamos a lograr y les agradezco muchísimo su tiempo y a todos los que nos escucharon. Mil muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. gracias. Ingeniero Prado, último comentario. Pues muchas gracias por la invitación, nada más. Agradecerles y espero que por la información que les proporcionamos sea de utilidad. Y pues que quedo a la orden para cualquier duda posterior o pregunta que nos hagan llegar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos, felicidades, yo creo que fue una buena mesa, los temas muy interesantes y estamos a la orden para cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias a todos y mucho gusto saludarte, Gracias, Pamela. buenas tardes. Gracias Enrique por la conducción tan excelente. Jorge, gracias. Gracias, a tus ponentes. Gracias por haber aceptado. Gracias. gracias, nos estamos Gracias. viendo. Gracias a todos, hasta luego. Bye. Gracias. Gracias, hasta luego.